Vamos a ver un poco más en detalle, son los diferentes tipos de transformadores que podemos encontrar a nivel general, ¿verdad? Un sistema eléctrico, ¿verdad? Está compuesto por 4 grandes partes, ¿verdad? La parte de generación, la parte de transmisión, la parte de distribución y la carga o donde se consume normalmente la energía, ¿verdad? ¿Sí? En generación se genera en baja tensión, en media tensión. La transmisión se hace a partir de 69 kilovoltios. En nuestro caso, ¿verdad? 230 kilovoltios internamente, las subestaciones que ustedes manejan. Y la línea de interconexión con México en 400. Y en distribución los valores típicos son 15 kilovoltios, 25 kilovoltios y en nuestro caso en Guatemala 34.5 kilovoltios. Y en lo que podemos llamar la carga o los usuarios 120, 240, incluso en la industria aplicaciones hasta 4160. ¿Sí? Definimos el transformador, ¿verdad? ¿Qué es un transformador? Es un dispositivo que es usado en toda la red, en todo eso que vimos, en generación, en transmisión, en distribución y en los consumidores finales, ¿verdad? ¿Sí? Y ya lo mencionamos al principio, ¿verdad? Es un equipo que se utiliza en sistemas eléctricos de potencia para transferir potencia por inducción electromagnética a la misma frecuencia con cambios de voltajes y cambios de corriente. O sea, es decir, eleva voltajes o eleva corrientes, dependiendo qué es lo que nosotros, en la parte del sistema donde estemos, que nos sirve para poder transformar niveles de tensión y energía y trasladarlos, ¿sí? Y veíamos un poco, ¿verdad? ¿Dónde se utiliza esto? ¿Dónde se utilizan los transformadores? Básicamente, en todos lados, ¿verdad? ¿Sí? Se utiliza en la parte de generación, centrales hidráulicas en este caso, pero puede ser cualquier tipo de central, ¿sí? Se utiliza en la parte de su transmisión para elevar tensiones, se utiliza en la industria, transformadores secos, vamos a hablar de ellos, se utiliza en redes de distribución, transformadores tipo poste, se utiliza en redes subterráneas, apartamentos, se puede utilizar también en redes subterráneas donde básicamente son redes un poco más exigentes donde ni siquiera se ven los transformadores, donde se trata de que ni siquiera se vean los transformadores, transformadores sumergibles. Vamos a ver cuáles son los sumergibles. Y en la industria, ¿verdad? Es decir, se utiliza en todos lados. ¿Sí? Aquí podemos ver lo que veíamos, ¿verdad? Se utiliza en generación, en transmisión, en distribución, distribución residencial, distribución comercial, distribución industrial. Es decir, en toda la cadena de un sistema eléctrico es utilizada. ¿Sí? Y básicamente un transformador lo podemos definir muy sencillamente como pues es un equipo que transforma alta tensión en baja tensión o baja tensión en alta tensión. Es un equipo que es el corazón del sistema de distribución, ¿sí? Por lo tanto, es el equipo más caro dentro de una instalación, dentro de una subestación. Es el equipo cuyo costo de adquisición es el más alto. Es el equipo más costoso de la operación, es decir, porque tiene pérdidas. Es el equipo más costoso en un sistema de transmisión y en un sistema de distribución, de transmisión. ¿Sí? Y vamos a empezar viendo un poco cómo son estos equipos en la distribución primaria. ¿Sí? Para distribución primaria tenemos 2 tipos de transformadores, lo que es para distribución aérea y para distribución subterránea. Entonces vamos a empezar viendo lo que es la distribución aérea, los transformadores tipo poste. ¿Sí? Un transformador tipo poste se puede representar físicamente está construido de la siguiente forma, ¿verdad? Dentro de sus partes principales. El conjunto núcleo-bobinas, ¿sí? Que está dentro del transformador,
Estos transformadores son aislados en aceite, ¿sí? Están compuestos por un tanque que los protege y básicamente tiene sus bushing o sus aisladores, ¿verdad? ¿Sí? Se pueden dar cuenta en la imagen muy representativa del corte internamente cómo es este equipo, ¿sí? También tenemos la parte de la distribución subterránea, ¿verdad? Y eso lo hacemos con transformadores tipo pedestal, tipo pad mounted, que es como el que se muestra ahí, ¿sí? A diferencia del anterior, un transformador tipo pedestal básicamente su alimentación es subterránea, es por medio de entrada subterránea, y su salida es también subterránea, ¿sí? Entonces ahí las entradas o los aisladores no son aisladores como los que utilizamos en distribución aérea, ¿sí? Básicamente para la entrada utilizamos aisladores tipo conectores, tipo cono, para poder entrar, y en la parte de la salida secundaria si utilizamos paletas convencionales, ¿verdad? Pero la característica de esto es que básicamente es un equipo que está inmerso, un transformador que está inmerso en aceite y que básicamente tiene un gabinete en la parte de enfrente, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí se muestran las puertas, y en condiciones normales de operación este equipo está completamente cerrado, o sea, no hay acceso a él. En el de distribución primaria veíamos que sí puede haber acceso al primario y al secundario de una forma relativamente sencilla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo están conformados los transformadores? Pues básicamente, como veíamos en la primera lámina, parte primordial y principal es el núcleo, ¿verdad? Hemos visto en sesiones anteriores que básicamente el núcleo es una parte principal dentro del transformador, es quien nos ayuda a hacer la función de inducción del primario al secundario, ¿verdad? Entonces, el núcleo es fundamental. Y el núcleo puede ser tipo arrollado, como se muestra en esa forma, ¿sí? O tipo apilado. Normalmente el tipo arrollado se le llama de esta forma porque el núcleo va enrollado dentro del núcleo, ¿sí? En cambio, el apilado, las bobinas van sobre o dentro de las láminas del núcleo correspondiente. Normalmente nosotros vemos tipo arrollado para transformadores pequeños, tipo poste, y núcleo tipo apilado para transformadores grandes, trifásicos de potencia. Desde el punto de vista de vanados, ¿sí? El primario lo podemos hacer, o normalmente se encuentra fabricado en base a alambre, ¿sí? Que el alambre puede ser redondo, ¿sí? Sección circular, sección cuadrada o sección como pequeña lámina, ¿sí? En el caso del secundario se utiliza mucho lámina o lo que se llama fleje, es decir, no es un conductor redondo, sino son láminas que son bobinadas dentro del secundario, ¿sí? A ver, y yo les pregunto algo que ahí lo podemos ver en la primera lámina, ¿sí? ¿Cuál es el mejor conductor que tenemos en electricidad? El cobre. Okay. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual se utiliza aluminio? Primero, el precio, ¿sí? Y segundo, es justamente el peso, ¿sí? Entonces, básicamente, uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué no usan cobre en todas las aplicaciones de transformadores si es el mejor conductor, ¿sí? La respuesta es que se puede optimizar, y con diseños ajustados en fábrica podemos llegar a tener las mismas pérdidas
que tenemos en cobre, en aluminio. Obviamente en aluminio vamos a tener un poco más de material, ¿sí? Pero se puede compensar con relación al peso y al costo, ¿sí? Esto es una especie de, ¿cómo decirlo?, de tabú de ciertas empresas, de que los equipos los piden únicamente con cobre porque es el mejor conductor, porque es el que mejor soporta, ¿sí? Y no necesariamente a la hora de fabricación de transformadores no se pueda pensar en construcción de estos equipos con conductor de aluminio, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, si piden cierta cantidad de pérdidas, como lo hemos visto en clases anteriores, si vamos a utilizar aluminio, con aluminio tenemos que llegar a cubrir o y básicamente a cubrir las pérdidas que nos están requiriendo. Es decir, para un usuario o para un cliente, esto debería ser transparente, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que necesitan es un transformador, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, es muy común ver que dentro de las especificaciones, aquí estamos hablando de distribución, ¿verdad?, que las especificaciones pidan únicamente cobre, cuando no necesariamente puede ser cobre. En aplicaciones de transformadores más grandes, también la tecnología ha avanzado tanto que se construyen transformadores de potencia con aluminio, ¿sí? Y obviamente eso se ve reflejado en el costo, que el costo es más bajo, y en el peso, ¿sí?, que podemos ver aquí en esta línea, ¿verdad? El peso en libras por pulgada cúbica a 20 grados centígrados es 0.09 comparado con 0.322, ¿sí? Es decir, el cobre es mucho más pesado, ¿sí? Esas son parte de las características entre ambos materiales, ¿sí? Conductividad eléctrica, como dijimos, el cobre pues definitivamente es mejor conductor. El aluminio es más o menos el 61% en conductividad, ¿sí? Pero eso se puede mejorar haciendo el conductor un poco más grande, ¿sí? Que se compensa se compensa de esa forma para poder tener una mejor conductividad eléctrica, es decir, para poder igualar las pérdidas que podemos tener en el cobre. Ahí hay otras características, ¿verdad? El calor específico, el punto de fusión, la conductividad térmica, la resistencia a la tensión, ¿sí?, que es otra característica que también por la cual algunos clientes o algunos usuarios piden un poco más cobre, ¿verdad? La resistencia a la tensión significa la fuerza que se desarrolla dentro del transformador a la hora de haber un cortocircuito, ¿sí? Cuando hay un cortocircuito, lo que pasa internamente es que las bobinas tratan de ensancharse, ¿sí?, o salirse del núcleo. Y dependiendo de la resistencia o la fuerza que tengan los bobinados, se pueden romper o no se pueden romper. Sin embargo, esta parte puede ser manejada, de hecho se maneja en los transformadores con relación a la armadura que tiene dentro del transformador. ¿Sí? Aquí podemos ver una construcción de un transformador tipo acorazado, ¿sí?, como mencionábamos anteriormente. El tipo acorazado básicamente está compuesto por dos núcleos y la bobina es enrollada dentro de los dos núcleos, ¿sí? Una característica importante que también ustedes lo han de haber visto en algún momento, ¿verdad? Para fines prácticos de enseñanza, el esquema tradicional de un transformador es este, ¿verdad? ¿Sí? En la práctica, para construcción de los equipos, normalmente
Vamos a ver cómo lo pongo de esta forma. Normalmente el primario va devanado dentro de una misma pierna del transformador, ¿sí? Dentro del lado secundario, ¿sí? Eso es lo que se logra ver acá. Nosotros lo que logramos ver en la parte exterior, ¿sí? Es el devanado primario. Internamente, dentro de ese mismo núcleo, va el devanado secundario. O sea, constructivamente, obviamente no se puede hacer un transformador así como el clásico para enseñanza, porque sería un equipo muy grande, ¿sí? Si no se aprovecha básicamente el espacio que se tiene, y por eso es que nosotros vemos que el primario y el secundario van en la misma columna, enrollado uno encima de otro. ¿Sí? Aquí podemos ver el transformador tipo acorazado, tipo de construcción acorazado, completo. Esta es la parte de la bobina que está dentro de lo que nosotros vemos dentro del tanque, ¿sí? Estas son sus salidas primarias, que como podemos ver, normalmente el primario es el que va en la parte exterior, y estas son sus salidas secundarias, que normalmente el secundario va en la parte interior dentro del núcleo, ¿sí? Lo que mencionaba del tema de la resistencia a la tracción del material, que cobre es mejor, o sea, es más fuerte, no se rompe tan fácilmente, puede ser manejado o puede ser controlado, ¿sí? Para cuestiones de cortocircuito. Estos equipos están expuestos a fallas en la red, a golpe en las líneas, ya sea por ramas, ya sea por postes chocados, en su caso torres que puedan caerse, que puedan provocar eso. Entonces, para temas de cortocircuito, lo que se hace es utilizar una armadura que pueda soportar el conjunto, que le dé rigidez al conjunto, ¿sí? Entonces, bajo esa concepción, el concepto de el cobre es más resistente o el aluminio es menos resistente, pues queda cubierto, porque en la armadura que nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a tratar de contener la fuerza de un cortocircuito. Obviamente para ciertos niveles de cortocircuito, ¿sí? Obviamente no se hace para valores de cortocircuito sumamente grandes, o cuando la falla es sumamente grande, ¿sí? Pero dentro de lo que se especifica o se diseña este tipo de armadura justamente para contener eso y para que el esfuerzo lo sufra en conjunto el núcleo y las bobinas, no solamente el material, el cobre o el aluminio. Aquí tenemos el otro tipo de construcción, que es construcción tipo núcleo, que sí se parece un poco más al diseño tradicional, ¿sí? En este caso estamos hablando que es únicamente un núcleo, ¿sí? Y que cada bobina está puesta, está colocada en cada una de las piernas, ¿sí? Y aquí se ve claramente de que el bobinado, el devanado de baja tensión va en la parte de adentro, ¿sí? Va enrollado en la parte de adentro, y en la parte de afuera va el devanado de alta tensión, ¿sí? Si se dan cuenta, existen o tenemos dos tipos de construcciones. ¿Cuál es mejor? Pues básicamente va a depender del diseño de cada transformador, ¿sí? En el mercado existen de ambos, ¿sí? Puede ser que ocupe un poco más de espacio, ¿verdad? ¿Sí? Pero básicamente en el medio nosotros podemos encontrar de cualquiera de los dos tipos. Al igual que en los transformadores grandes, también en los transformadores de distribución
existen los cambiadores de derivación sin carga, ¿sí? Y aquí hay un esquema de básicamente uno de ellos, ¿verdad? Normalmente en distribución el cambiador de tomas está en el lado secundario. Entonces lo que hace es partir la bobina secundaria, ¿sí? En diferentes niveles o partes del bobinado. El primario normalmente está completo y el secundario es el que está partido. Entonces aquí podemos ver un poco cómo es el esquema, ¿verdad? Aquí está ubicado en la parte donde cubre toda la bobina, ¿sí? Esta es la entrada de la bobina, pasa por el contacto y cubre toda la bobina. Digamos que es la parte donde está el cambiador, donde cubre absolutamente toda la bobina. Si esto lo giráramos para esta parte, ¿sí? Que esto es lo que hace básicamente el contacto, estaríamos en este punto. Entonces es para una tensión menor de salida, ¿verdad? Porque no estamos cubriendo toda la bobina, sino estamos en este punto. Si lo giramos y lo tenemos para esta parte, ¿sí? Estaríamos en estos dos puntos, ¿sí? Ya estaríamos afectando tanto la bobina superior como la bobina inferior. Si nos vamos en esta posición, esta de acá y esta de acá, ¿sí? Por medio de un movimiento rotativo es que nosotros podemos ver o podemos partir el secundario dependiendo el nivel de voltaje que nosotros querramos o necesitemos salida en el lado secundario, ¿verdad? ¿Sí? Y estos pueden ser tipo monofásico, tipo trifásico o con una manilla como puntero, ¿verdad? ¿Sí? Así es como nosotros logramos hacer la partición o tener equipos transformadores monofásicos con derivaciones en el lado secundario, ¿sí? Muy parecido a lo que se tiene en transformadores trifásicos de potencia, ¿sí? Cuando tenemos transformadores trifásicos, nosotros podemos tener opciones de que sea de 3 piernas o 3 columnas, de 4 columnas o de 5 columnas, ¿sí? Esto va a depender del tipo de construcción que nosotros tengamos. Si es tipo acorazado, como lo vimos en láminas anteriores, o si es tipo núcleo, ¿sí? Y en algunos casos utilizamos el de 4 piernas dependiendo del nivel de tensión en el cual estemos trabajando, en el cual estemos usando nuestros equipos, que pueden eliminar ciertos fenómenos como efectos de ferrorresonancia dentro de nuestro sistema de distribución. Su instalación, como lo han visto en la red de distribución, es básicamente a nivel poste, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo de un transformador. Una característica importante, ¿verdad? Estos transformadores pueden ser monofásicos o pueden ser trifásicos. Los que nosotros tenemos o conocemos normalmente en nuestras redes son monofásicos, pero también pueden ser transformadores trifásicos, ¿sí? De 3 devanados. Y también pueden ser, ¿sí? O bajo norma IS, podemos tener transformadores trifásicos, ¿sí? Con tanque trifásico, que se
colocan o que se instalan, que se montan en poste, que no necesariamente el tanque es redondo como el que normalmente o tradicionalmente nosotros conocemos o vemos en red de distribución. Puede ser un transformador trifásico. ¿Eso de qué va a depender? Básicamente va a depender de la construcción de la red de distribución. En nuestro caso, básicamente nuestra red de distribución, al menos en la parte central, es construcción norteamericana. Entonces, por eso es que básicamente nosotros usamos 3 transformadores tipo poste para formar bancos, ¿sí? Con redes de distribución norma europea, normalmente se utilizan transformadores trifásicos en poste, ¿sí? Para sacar voltajes trifásicos. Vamos a hablar un poco de distribución subterránea. ¿Por qué se utiliza la distribución subterránea? ¿Sí? En distribución aérea, básicamente las instalaciones están expuestas a cualquier tipo de condición electroatmosférica o condición externa, ¿verdad? ¿Sí? Este es un ejemplo de una distribución aérea que nosotros vemos normalmente en nuestras redes, ¿sí? Están expuestos al clima, están expuestos a choques, están expuestos a diferentes fenómenos, ¿sí? Entonces, utilizamos distribución subterránea, en primer lugar, por una mejor apariencia. O sea, no hay contaminación visual a la hora de ver cables, postes en algunas zonas, ¿sí? En zonas cerca del mar o cerca de la costa, pues tiene una mejor funcionalidad con respecto al mantenimiento, porque tiene menor mantenimiento, ¿sí? Mejor protección contra vientos, contra rayos o descargas atmosféricas, contra vandalismos, ¿sí? Y nos evita problemas muchas veces de espacio, ¿verdad? ¿Dónde se usa esto? En zonas residenciales, en centros deportivos, en hoteles, en aeropuertos, en centros comerciales, en hospitales, sitios históricos, centros con muy alta densidad de población, ¿verdad? ¿Sí? Esto es muy importante, ¿verdad? Donde hay mucha concentración de gente, desde el punto de vista de seguridad de las personas, es más recomendable utilizar distribución subterránea para evitar accidentes que se dan por desconocimiento de conceptos de la electricidad, ¿verdad? Normalmente la gente lo que ve es un cable desnudo y no le pone mayor atención. Dentro de las características positivas y negativas, pues mejor apariencia, porque básicamente lo que se ve es una caja. Mayor inversión inicial, es más caro que una distribución aérea. Menor frecuencia de apagones, porque como no está expuesto a condiciones atmosféricas, aire, viento, lluvia, ¿sí? Fácil acceso, ¿sí? Es relativamente, los equipos deben estar ubicados para un fácil acceso. Aplicación técnica, pues es adecuada. Es mejor contra vandalismo y entradas no autorizadas, ¿sí? Porque no están expuestos. Y una de las características principales es que la pintura y el terminado de los equipos es parte esencial dentro de lo que se debe cuidar de la construcción de estos equipos, ¿sí? Dependiendo de eso, en distribución subterránea, en transformadores para distribución subterránea, nosotros podemos encontrar 2 tipos de equipos. Lo que se llama una alimentación radial, ¿sí? Que básicamente son equipos en los cuales tienen su entrada primaria y su salida secundaria, ¿sí? Es una red, es un punto en el cual en la red se finaliza con el transformador, ¿sí?
O podemos también tener un tipo de alimentación en anillo. ¿Sí? En este caso, cuando tenemos un tipo de alimentación anillo, básicamente funciona de que la red llega al equipo y podemos tener una salida para seguir alimentando otros equipos que puedan conectarse en anillo o que sean terminaciones como el anterior, que puede ser radial. ¿Sí? En esta condición, la red entra y sale para alimentar a otro equipo. En el caso trifásico, este es su secundario. Y en el caso monofásico es de la misma forma. Entra para alimentar al equipo y sale para alimentar otro tipo de equipos. ¿Sí? Aquí está más o menos un esquema de cómo es que funciona esto. ¿Sí? De una fuente puede ser de dos fuentes de alimentación, dos circuitos de alimentación. Podemos, por medio de equipos tipo anillo o alimentación tipo anillo, alimentar cargas por un extremo o por otro extremo. ¿Sí? Y eso nos hace de que podamos tener mayor versatilidad de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Con este tipo de equipos de transformadores podemos hacer lo que hacemos con una distribución aérea. ¿Sí? Solo que la distribución subterránea la hacemos ingresando y saliendo del transformador. ¿Sí? Para poder formar una red de distribución subterránea, nosotros necesitamos transformadores para aplicación o para uso o tipo de conexión en un sistema anillo. Esta es la topología y configuración clásica de una red de distribución. ¿Sí? Siempre venimos de una distribución aérea, ¿sí? Y tenemos una transición entre la parte aérea y la parte subterránea. ¿Sí? Para formar nuestra red, entonces básicamente lo que hacemos es utilizar equipos anillos para poder prolongar la red la cantidad de veces que sea necesario, ¿verdad? ¿Sí? En cada una de las alimentaciones que tenemos en primario, ¿sí? Siempre tenemos nuestra salida en secundario para alimentar ya específicamente a carga residente. ¿Sí? Esto es un transformador tipo anillo. ¿Sí? Y es también frente muerto. Como podemos ver, tiene su alimentación propia al transformador y tiene su salida para seguir alimentando otra parte del anillo. ¿Sí? Dentro de su protección, básicamente estos equipos son protegidos por medio de fusibles. Y en el lado secundario existe la posibilidad de que hayan interruptores termomagnéticos en la salida del transformador. ¿Sí? ¿Utilizan de este tipo ustedes en sus servicios auxiliares, en sus estaciones? ¿No? ¿No? Porque es una práctica común en instalaciones nuevas que ya no hay espacio en casetas o no hay espacio. Sí, básicamente en casetas, entonces se utiliza este tipo de equipos en la parte exterior para suministrar el servicio secundario propio de la subestación, ¿verdad? ¿Sí? Transformadores trifásicos, ¿sí? Podemos tener equipos grandes hasta 2500 kVA, ¿sí? En con niveles de aislamiento hasta 150 kV de vil,
en baja tensión hasta 4160 voltios, ¿sí? Que puede tener aceite mineral dieléctrico normal o de alta temperatura. Como mencionaba, puede ser frente vivo o frente muerto, ¿sí? Que eso se refiere al primario. Frente muerto que está aislado completamente, frente vivo que está expuesto. Puede ser acero normal o acero inoxidable. Para aquel tipo de aplicaciones en donde estemos cerca de un sitio donde haya alta contaminación, por ejemplo, cerca de la costa, cerca de lugares donde haya una contaminación salina muy alta, ¿verdad? ¿Sí? Puede tener fusibles para protección, ¿sí? Puede tener seccionadores en el lado primario para poder sacar la unidad de servicio, ¿verdad? Este es un transformador tipo pedestal, tipo anillo, ¿verdad? Las dos alimentaciones en el lado primario, que está protegido por medio de fusibles, ¿sí? Que tiene su salida secundaria, ¿sí? Y es un tipo compacto. Si se dan cuenta, es un transformador muy pequeño, la capacidad del mismo es pequeña, pero en una unidad podemos tener todos los elementos, ¿sí? Tiene su indicador de nivel de... Siempre para sistemas de distribución subterránea tenemos otro tipo de transformadores, los que llamamos los transformadores sumergibles, ¿sí? Nosotros aquí podemos ver la característica de un transformador sumergible, ¿sí? Básicamente es una construcción tanque sellado que tiene su colchón de nitrógeno para las variaciones de temperatura, ¿sí? Que es parecido a un transformador tipo pedestal, tipo pad mounted, pero tiene la característica que todas las conexiones, primarios, secundarios, están en la parte de arriba, ¿sí? Y básicamente su esquema o cómo se conecta esto es siempre una transición aérea, ¿sí? Pero el transformador pedestal que lo poníamos en la parte de arriba, ¿sí? Esto se utiliza o se coloca en fosas, ¿sí? Y es aquel tipo de transformador que se utiliza en distribución, donde definitivamente ahí no vemos absolutamente nada de la distribución, ¿sí? Todo es subterráneo y los transformadores están ubicados en fosas. ¿Qué características tiene? Bueno, pues el primario, ¿sí? Para este tipo de tipo subestación, normalmente es hasta 69 kilovoltios el primario y el secundario normalmente es hasta 34.5 kilovoltios. ¿Sí? Tiene la opción de que pueda tener un cambiador de derivación con carga o sin carga, ¿sí? Los bushings, como lo dice ahí, se ve en la lámina, están montados en la parte de arriba, ¿verdad? En la parte superior. Y pueden ser monofásicos o pueden ser trifásicos, ¿sí? Aquí nosotros en Guatemala, desde lo que yo he visto en esta parte de transformadores, solamente hay trifásicos. Solamente he visto trifásicos. Sin embargo, existe la posibilidad de hacer bancos de transformadores con transformadores monofásicos para distribución. Parecido a lo que ustedes tienen en sus instalaciones, ¿verdad? Solo que con transformadores un poco más pequeños. Existe la posibilidad también, ¿sí? De que se puedan construir, y esto es en base a la norma, ¿verdad? En base a la norma ANSI, desde el punto de vista constructivo.
que el primario sea en la parte superior y el secundario puede ser lateralmente, ¿sí? Para algún tipo de aplicaciones en las cuales las instalaciones del distribuidor, ¿sí? Implique que la salida puede ser lateral, ¿sí? Aquí puede ser también para una aplicación industria pesada, en la cual se le puede poner una garganta o un ducto para la salida al secundario, ¿sí? Eso se refiere a cámaras de aire para cables o gargantas para ductos de baja, ¿verdad? ¿Sí? Una de las características de estos equipos, ya de transformadores de distribución y transformadores grandes, ¿sí?, es que estos son pedidos o construidos bajo diseños específicos, ¿sí? A diferencia de los transformadores de distribución, que son tipo poste, que son estándar, que se podrían conseguir en cualquier lado, este tipo de transformadores no es tan fácil de conseguirlos con las características específicas de cada uno de los sistemas, ¿sí?, sino son básicamente lo que se llama, son mandados a hacer, o sea, hechos a la medida, hechos dependiendo las características con las cuales fueron concebidas. Por eso es que no es tan fácil poder conseguirlos en el mercado, o no es tan fácil poder conseguirlos en otros países que estén disponibles. Normalmente estos equipos no están disponibles, no es que se puedan adquirir con cierta facilidad. Esa es una de las razones por las cuales necesitan tener backups o unidades de reserva en sus instalaciones, ¿sí?, para estar preparados a la hora de cualquier eventualidad, cualquier falla que puedan tener, poder suplirla, ¿verdad? ¿Sí? Porque estos equipos no los encontramos en cualquier lado, ¿sí? Son fabricados bajo ciertas características especiales, ¿sí? Ok, antes de esto. Esto es la denominación de lo que se llama subestaciones, transformador tipo subestaciones primarias, ¿sí? Pero también existe la clasificación subestaciones tipo subestación que son secundarias, ¿sí? La diferencia es que las primarias va orientado hacia subestaciones de distribución, ¿sí? Y la segunda, subestación secundario, va orientado más hacia aplicaciones para industria pesada, ¿sí? Por esta razón, nosotros podemos ver que, a diferencia del primario, que los aisladores, los bushing, van en la parte superior, aquí normalmente los bushing van en los laterales, ¿sí? Y sus niveles de tensión, pues, en este caso específicamente, son hasta 15 kilovoltios, ¿sí? Su secundario llega hasta 100 voltios. Sus aisladores en alta tensión son montados en un costado. Sus aisladores de baja tensión son montados también en otro costado. Y normalmente, ¿sí?, van ubicados en los extremos, ¿sí? Son construcciones, si se dan cuenta, completamente sellados. Estamos hablando siempre de normativa ANSI. Una de las partes que habla también la norma, una norma, es que se deben de solicitar dónde van a ser montados o construidos los transformadores, ¿sí? Y la norma los define como el segmento 1, segmento 2, segmento 3 y segmento 4, ¿sí? Entonces, para transformadores tipo subestación primarias, normalmente el lado de alta es en el segmento 1 y el lado de baja es en el segmento 3,
en la parte superior, ¿sí? Pero para este tipo de transformadores, esto es para subestaciones primarias. ¿Sí? Y para subestaciones secundarias, normalmente se utilizan o se definen segmento 2 para el primario y segmento 4 para el secundario, en forma lateral. ¿Sí? Vimos ahí en una de las láminas, ¿verdad? Que también en las primarias podemos tener segmento 1 en la parte superior o segmento 2 o 4, ¿sí? Para el secundario, ¿sí? Entonces, eso es algo que también está normado, ¿sí? A la hora de nosotros ver, nos damos cuenta de que prácticamente para la construcción de estos equipos y para pedirlos, ¿sí? Todo está normado. Es simple y sencillamente conocer las normas y saber cómo es que se piden, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá cumple justamente con esto, ¿sí? Que las secundarias normalmente están construidas en las salidas, la entrada primaria y la salida secundaria en los segmentos 2 y segmento 4, ¿sí? Y como lo dice ahí, ¿verdad? También utiliza cámaras de aire o gargantas para ductos de barras, ¿sí? Normalmente son acoplados a tableros, ¿sí? Y las dimensiones también pueden ser de acuerdo a las necesidades de quien lo solicite.